Bendiciones, bendiciones, mis queridos hermanos, hermanas, amigas que nos van a estar escuchando. Que sea Dios el que pueda bendecir tu vida aún más. Amén. Quiero decirte que estaremos meditando bajo un tema y el tema es cuida la casa de Dios. Pero estaremos estudiando unas palabras que dijo Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 2, desde el verso 12. Pero para eso, usted y yo vamos a orar para que sea Dios, para que sea su Espíritu que venga transmitiéndonos a cada uno de nosotros su poder, su discernimiento de la Escritura, para que todos juntos podamos aprender. Padre eterno que estés en los cielos, en esta hora, venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias por este lindo privilegio. Clamamos que tu presencia pueda fluir en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos sentir tu Espíritu, el cual nos va dirigiendo, el cual nos va a enseñar en este momento, para que todos juntos con mis amigos, mis hermanos en Cristo, podamos aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para que podamos aprender más de ti. Bienvenido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Como texto básico estaremos estudiando en esta hora Juan capítulo 2 desde el verso 12. Si usted tiene una Biblia, si usted tiene ahí una Biblia a su mano, un cuadernito, y usted desea que hoy aprendamos todos juntos, comience, mi querido hermano, a poner mucha atención y vaya meditando también usted ahí con su Biblia y vayamos todos juntos aprendiendo más. ¿Qué quiere decir Dios y qué nos quiere Dios enseñar y transmitir a través de la palabra? Quizás muchas veces nosotros hemos escuchado estas palabras de Jesús. La hemos escuchado y quizás hemos escuchado diferentes discernimientos de la palabra. Recuerde que puede haber un texto, pero de ese mismo texto puede salir muchas interpretaciones de parte de Dios para nuestras vidas. Pero hoy tendremos un pequeño estudio acerca de este capítulo 2, desde el verso 2, mis queridos hermanos, desde el verso 12 hasta el verso 16. Comienza en el verso 12 a decir así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, y dice: después de esto, descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron ahí no por muchos días. Primer punto que hoy vamos a aprender es: cuida la casa de Dios. Jesús relata la historia que nosotros acabamos de leer, que Jesús decide ir a Capernaum, él, su madre María, con sus hermanos y los discípulos y todas aquellas personas que le seguían en todo el lugar donde Jesús andaba. Y dice que decidieron pasar ahí por algunos días, no muchos días. Pero en ese momento Jesús, lo encontramos en el verso 3, Jesús dice que decide subir a Jerusalén. Pero en ese momento que Jesús decide subir a Jerusalén, que decide ir al templo que estaba en Jerusalén y que ya estaba cerca, dice, la Pascua de los judíos, ocurre algo. Ocurre algo. Y nuestro primer punto será la reacción de Jesús al ver lo que estaba pasando en el templo de Dios. Jesús decide ir a aquel lugar
Jesús toma esta decisión de ir al templo de Jerusalén, Él en ningún momento se imaginó llevarse esta sorpresa, sino que Él decide ir al templo de Jerusalén a orar. Decide ir a estar en un momento en la presencia de Dios. Pero se lleva una sorpresa tan grande que el cual Él se siente muy molesto, se siente triste, se siente mal por lo que está ocurriendo en aquel lugar. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahí nos vamos a detener un poquito. Estaba cerca la Pascua de los judíos. O sea que en aquel lugar de Capernaum había una fiesta que se estaba aproximando, la cual era muy importante para todos aquellos judíos israelitas de aquel lugar en Jerusalén. Nosotros podemos encontrar que Jesús y sus padres, María y José, cada año, dice la Escritura, iban a Jerusalén, iban a las fiestas de la Pascua. Iba María, Jesús y podemos decir José. Y en un momento dice que Jesús se pierde, se desvía, se aleja de sus padres. Y sus padres comienzan a buscarlo a sus 12 años, comienzan a buscarlo desesperadamente y a decir, ¿dónde está Jesús? Pero en un momento encuentran a Jesús en el templo de Jerusalén, que estaba en una discusión, que estaba en una enseñanza con doctores de la ley. Dado todo eso, podemos ver que cada año, desde que Jesús era niño, y llegó a ser adulto, llegó a iniciar su ministerio, Él comienza y siempre practicó el de ir cada año a las fiestas de la Pascua. Entonces, Jesús ya practicaba eso siempre. Podemos ver que Jesús, cuando Él decide ir al templo a orar, a darle gracias a Dios, por haberle permitido llegar a otro año más, a otro recuerdo más, a otra fiesta más, como lo era la Pascua. Pero cuando Jesús llega a Jerusalén, al templo, Jesús tiene una reacción tan mal al ver lo que estaba ocurriendo en el templo, en la casa de Dios. Dice que en ese momento usted y yo podemos meditarlo, y en San Juan 2:15 dice: y echó un azote de cuerdas, y echándolos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó todas las mesas. La versión que tengo yo así lo dice, pero hay otras versiones bíblicas que nos hablan más claros. Pero vemos en este momento que cuando Jesús decide ir, se lleva la sorpresa de que la casa de Dios, de que el lugar de Dios, que el lugar santísimo, se había vuelto un lugar donde estaban profanando el lugar santo, el lugar sagrado, el lugar que era digno de Dios. Entonces él en ese momento se sintió muy indignado, insatisfecho, podemos decir, al ver aquella ilustración. En estos momentos usted imagínese Jesús
llega al templo muy contento, muy feliz y dice: hoy voy a orar, hoy estoy aquí delante de ti, Señor, porque mi corazón tiene un gran deseo. Pero en ese momento él se lleva una sorpresa y mira lo que está pasando, mira aquel panorama, y él dice: ¿qué está ocurriendo en este lugar? Y en ese momento la reacción de Jesús fue que quizás miró algunos lazos en el suelo y comenzó a hacer un látigo, dice. Y lo vamos a leer en Mateo, que Mateo lo describe mucho mejor. En Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Mire cómo dice Mateo, que entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban. Pero Juan dice que Jesús hizo un látigo, lo hizo y comenzó a echar a todas aquellas personas que vendían y compraban, comenzó a golpearlos alocadamente. Y usted y yo podemos decir: ¿por qué Jesús, siendo hijo de Dios, hizo eso? Que no pudo sostenerse. ¿Qué le pasó? Ya vamos a entender por qué. ¿Por qué Jesús hizo eso? Luego dice que Jesús comenzó a golpear a las personas con aquel látigo, a las personas, a los animales, para que salieran fuera del templo. Él comenzó a expulsar a las personas, a los animales, que se fueran de ahí, porque ese no era el lugar adecuado, porque ese no era el lugar donde podían estar animales, donde podían estar vendiendo. No, momentito, dijo Jesús, ese no es el lugar adecuado. Entonces podemos ver que Jesús se molestó tanto al ver lo que estaban haciendo en la casa de Dios. Mi querido hermano, por eso usted y yo debemos de cuidar la casa de Dios. Quiero decirte en esta hora que la casa de Dios somos nosotros. En la antigüedad era el templo que habitaba en Jerusalén, el cual Jesús visitaba. Pero en el tiempo de hoy en día, en la actualidad, la casa de Dios somos nosotros, es nuestro corazón, y Jesús nos visita cada día. Amén. Debemos de entender eso. Luego, hay una pregunta. ¿Por qué Jesús se molestó tanto al ver esa situación? ¿Por qué Jesús se molestó tanto? Porque alguien puede decir: pero era bueno lo que estaban haciendo, porque realmente ellos estaban ganando o obteniendo ganancias para el mismo templo. No era malo. Pero, ¿sabes algo? Nosotros podemos justificar nuestra acción y podemos decir que no es malo. Pero si Jesús se molestó, y es el que conoce todo y Él lo sabe, fue por una razón. En este momento dice que estaba cerca la Pascua, lo describe el verso 13, que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Era una de las celebraciones más importantes para todos los judíos, en el cual ellos celebraban la libertad de sus hermanos israelitas, el cual ellos celebraban 7 días, hacían una celebración tan grande
el cual ellos celebraban 7 días, la Pascua. Y la Pascua representa de cómo Dios los había sacado con mano fuerte, con mano poderosa de la esclavitud que ellos estaban padeciendo en la tierra de Egipto. Entonces, la Pascua representaba libertad para los judíos. Ellos ese día lo celebraban. Así como, por ejemplo, en mi país, El Salvador, el 15 de septiembre siempre se hace un desfile en el cual se celebra la independencia. No sé en tu país, pero sé que en cada país se celebra la libertad, donde cada uno de nosotros somos libres y pertenecemos a una nación, pero somos libres, amén. Entonces, en Israel, ellos celebraban la Pascua y eso representaba libertad, representaba agradecimiento hacia Dios de cómo Dios había movido su mano de poder. Entonces, dado eso, en Deuteronomio encontramos en el capítulo 13, en el verso 16, encontramos estas palabras que dijo Dios. Dios dijo: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, se tenía que presentar delante de Dios. O sea que Dios no quería a nadie con las manos vacías. Se acercaba este evento, que era la Pascua, en el cual hacían una gran celebración. Entonces, en este momento Dios les dice, allá en los tiempos de Moisés, que cuando celebraran estas fiestas, nadie se tenía que presentar con las manos vacías, nadie. Que cada uno tenía que traer una ofrenda conforme a su condición, conforme como cada quien pudiera. Entonces, en ese momento, la misma palabra lo dice, que cada uno tenía que presentarse delante de Dios con una ofrenda. Pero podemos decir que Dios a nosotros en el tiempo actual nos pide ofrendar, nos pide una ofrenda. Y nos vamos a ir a la ofrenda monetaria. Alguien puede decir, yo no ofrendo porque yo no tengo. Pero, ¿sabes algo? Dios nos dice, no te presentes delante de mí con tus manos vacías, porque yo siempre te doy, yo siempre te bendigo. Y usted puede decir, yo no tengo. Realmente, Dios nos pide la ofrenda. Y usted y yo podemos ofrendar. Podemos ofrendar y podemos darle a Dios de lo que tenemos. Dios no te pide una gran cantidad, sino que Dios nos pide obediencia. Dios no pide que le traigamos un carro, una casa lujosa, millones de dinero, no, sino que Dios nos pide obediencia, que es la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios. Recuerde que Dios dijo que a Él los muchos sacrificios, no, pero más que todo, la obediencia. Porque la obediencia es mejor que miles de sacrificios. Luego, vemos en la palabra de Dios que hacían diferentes sacrificios. Y en esos días, ellos ofrecían sacrificios para Dios y tenían que llevar animales adecuados, sin defectos. Por esa razón, vemos que los sacerdotes de aquel tiempo, ellos eran encargados de examinar los animales para ver si estaban aptos para el sacrificio o no. O
O sea que los sacerdotes que estaban a cargo de aquel templo, de esa fiesta tan bonita, ellos estaban examinando a cada animal si estaba adecuado para Dios o no. Pero en ese momento, bueno, recordemos y vayámonos a la Biblia. Recordemos que Dios, Jesús, escudriña mente y corazón y sabe muy bien la intención de cada persona, si es buena o no. Y en Romanos 8:27 y en Jeremías 17:10, si usted gusta, vaya y medite y escudriñe y se dará cuenta. Encontramos cuando Jesús dice: yo soy el que escudriño mente, peso la intención del corazón. Entonces, en ese momento, como Jesús era profeta, Jesús sabía muy bien, Jesús se molesta tanto porque él ya había escudriñado, ya sabía muy bien la intención de estos hombres que estaban a cargo de ese evento. Y así se había dado cuenta que la intención no era buena. Entonces dice que ellos se aprovecharon del deseo de aquellos que realmente querían adorar a Dios, de aquellos peregrinos, de aquellas personas. Y en un momento ellos, mirando que venían muchas personas de diferentes aldeas, de lugares muy lejanos, que les costaba tanto traer animales y que quizás, ¿verdad?, como cuando a veces a nosotros con tanto esfuerzo traemos algo y nos dicen: no, está malo, tiene que volver a hacerlo, tiene que volver a ir a comprarlo. Entonces ellos quizás rechazaban muchas ofrendas porque miraban que no estaba bien preparado para Dios, que el animal tenía algún defecto. Entonces ellos comenzaron a pensar y a decir: bueno, nosotros mirando la situación, ¿por qué nosotros no comenzamos a levantar en este templo un mercado? Para que aquellas personas ya no se compliquen la vida, ¿verdad? Y como a veces nosotros nos vamos a lo más fácil, que nos sale más caro. A veces nos vamos a lo más barato porque creemos que es gran bendición y nos sale más caro, nos va peor. Entonces comienzan estos mismos dirigentes, sacerdotes, encargados del templo, comienzan ellos a instalar, a levantar y a construir un mercado de ganado en el mismo templo, donde se atendían las necesidades también de los peregrinos. Y cuando le hablo de necesidades, eran que venían ciegos, cojos, paralíticos, mudos, enfermos, leprosos. Bueno, ahí se atendía, pero también ahí ellos, los mismos dirigentes, levantaron este mercado. Y esto fue lo que indignó profundamente a Jesús. Porque él dijo: ¿cómo es posible que ellos hayan hecho eso? ¿Cómo es posible que estos mismos encargados de velar por la casa de Dios, por el orden de Dios, hayan dado permiso para que levanten y para que profanen lo santo de Dios? Entonces vamos entendiendo por qué Jesús tomó aquella decisión, por qué Jesús tomó esa actitud de alterarse tanto. Luego nos damos cuenta que habiendo muchos lugares donde ellos podían levantar ese mercado, en otro lugar donde no pudieran perjudicar la casa de Dios, ellos pudieron irse para otro lado, pero no, ellos decidieron hacer eso en la casa de Dios. Y cuando ellos hacen eso en la casa de Dios,
Llegaron a convertir la casa de Dios en un lugar de negocio. Llegaron a convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. Y ahí es donde nosotros hemos escuchado este texto, ¿verdad? Que la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones. Que es muy famosa esta palabra. Entonces, ahí nos damos cuenta que la casa de Dios la habían convertido en una cueva de ladrones, donde no guardaban el respeto, ni el temor hacia Dios, ni la reverencia hacia Dios. Entonces, a Dios eso no le agradó. A Jesús no le agradó. ¿Por qué? Porque Él conocía muy bien la intención de cada corazón. Alguien puede decir, no estaba malo. ¿Cómo no? Porque Jesús conoce el corazón, conoce con qué intención lo estamos haciendo y sabe muy bien por qué lo estamos haciendo. Ahí había deseos de aprovecharse de la intención de aquellas personas que de verdad lo hacían por que le quedaran ganancias. Luego, usted y yo podemos ir dándonos cuenta que cada una de esas personas estaban deshonrando a Dios con sus acciones. Eran sacerdotes, personas santas, podemos decir, personas de Dios. ¿Qué les pasó? Realmente estaban deshonrando el nombre de Dios. Quiero que en esta hora aprendamos algo, que todo lo que hemos consagrado para Dios, todo lo que tenemos y se lo hemos dado a Dios, es algo santo que no lo podemos ensuciar, que no puede tener dos usos. No, nosotros tampoco, que somos las casas de Dios, no podemos tener dos usos. No podemos tener dos usos, mi querido hermano. Muchas veces usted y yo podemos tener una Biblia, podemos tener un teléfono, pero el teléfono, si yo soy cristiana, si yo soy hija de Dios, si yo guardo temor a Dios, también mi teléfono es cristiano, también mi closet es cristiano, también mi ropa es cristiana, mi silla, mi cama, todo es cristiano. Mi casa, todo. Y usted puede decir, hermana Saray, ¿qué le pasa? ¿Cómo no, hermano? Porque donde usted esté, ahí es santo y todo es santo. Todo lo que nosotros tenemos, todo es santo, porque se lo hemos dedicado a Dios. Entonces, ese lugar, esa sinagoga, podemos decir, ese templo era lugar de Dios, era santo y no podían profanarlo, no podían ensuciarlo, no podían poner negocio, nada ahí, porque era un lugar dedicado para Dios. Asimismo nosotros somos casa de Dios y no podemos contaminar nuestra vida. No podemos servir a dos señores, dijo Mateo, porque vamos a amar más a uno y al otro lo vamos a menospreciar. Y lo encontramos en Mateo 6, 24 al 34. Luego el hermano Santiago en el capítulo 3, 11 y 18 dice: ¿acaso puede una fuente echar por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, no puede ser burlado Dios. Usted y yo somos la casa de Dios, somos la fuente de Dios y no podemos producir dos clases de agua. No podemos amar dos dioses a la misma vez. Y también tenemos que aprender a cuidar la casa de Dios. Porque mire lo que Jesús, cómo fue su reacción. Y yo puedo decir, yo no estoy haciendo nada malo, tiene razón, pero quien conoce todo es Jesús. ¿Qué dirá de nosotros? Luego, Jesús le dijo a aquellas personas, y lo encontramos en el capítulo 16, ahí lo podemos ir leyendo. Les dijo: no hagáis de la casa de mi Padre mercado. Cuando Jesús expulsó a todos, les dijo estas palabras, fíjense, en el capítulo 18.
Y en el capítulo 16, y no hagáis la casa de mi Padre mercado. Fíjese que cuando Jesús dice estas palabras, yo siento que Jesús se sentía tan triste. Y dijo, qué sorpresa la que me he llevado hoy yo. Él se sentía tan triste, se sentía tan mal. Y en este momento, usted y yo debemos de recordar que ese lugar era consagrado para Dios, donde se adoraba a Dios. Y cualquier lugar donde desciende y visita el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, donde mora Jesús, ese lugar se convierte en un lugar santo. Por lo tanto, se merece que usted y yo lo honremos y le guardemos respeto, porque Dios es santo y es celoso. En el monte Sinaí, Dios se le apareció en una revelación a Moisés. ¿Y dónde era el monte Sinaí? Pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? Era un monte, pero en ese monte se convirtió en un lugar santo, tanto así que Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás se ha convertido en casa de Dios, se ha convertido en un lugar santo, en un monte, hermano. Entonces, donde Dios visita, ahí se convierte en un lugar santo. Por eso Jesús estaba tan celoso y estaba tan enojado y estaba tan triste a la misma vez. Usted y yo somos esa casa de Dios, donde Dios nos visita y nos pide respeto, donde Dios nos pide a nosotros respeto. En 1 de Pedro 1:16 dice, sean pues ustedes santos porque yo soy santo, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque yo... El templo tenía 3 divisiones o lugares. Estaba el lugar santísimo, donde solo tenían permiso de entrar o subir los sacerdotes, personas que Dios escogía para cierto privilegio y preparaba personas santas. Pero dado eso, hoy podemos ver que antes no cualquiera podía entrar a un lugar santísimo. Incluso llegaban a perder la misma vida. Pero hoy todos tenemos entrada a ese lugar santísimo. Unos cantan, unos predican, otros oramos, unos cantamos y le damos alabanza a Dios. Y recuerde que en la palabra dice, acercaos pues ante el trono de la gracia, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. Por eso, tío, debemos de cuidar la casa de Dios, nuestra vida, porque Dios todo lo conoce y Él conoce la intención con que nosotros hacemos cada servicio. Hoy todos podemos servirle a Dios. Dios no nos ha puesto un límite, sino que todos podemos entrar a ese lugar santísimo. Luego está el lugar santo, donde usted y yo llegamos y nos sentamos. Donde usted y yo llegamos y escuchamos el mensaje que está cantando, ese es el lugar santo. En los tiempos de Jesús, ellos llegaban, doblaban sus rodillas, rostro a la tierra, así ellos oraban a Dios. Y está el lugar del atrio. Podemos decir que era el patio, la entrada, ese es el lugar atrio. Y ahí estaban todas estas personas. Y podemos decir, pero era el lugar atrio, era afuera, no estaban dentro del templo. No. Lugar santísimo, santo, y los atrios le pertenecían a Dios. Y todo era consagrado para Dios, tanto afuera como adentro, y no podían hacer lo que estaban haciendo. En Éxodo 25 encuentro que dijo Dios, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es celoso, no sea que encienda
derrama su ira contra ti y te vuelve sobre la faz de la tierra. Dios es celoso. Y recuerden que Jesús sintió lo mismo. Sintió tan grande celo por la falta de respeto que tenían hacia Dios, porque habían perdido el temor y habían ensuciado, habían profanado el lugar santo de Dios, y a Jesús no le gustó eso. Tanto así que expulsó a los mercaderes. ¿Y quiénes eran los mercaderes? Eran aquellos que vendían ovejas, bueyes, palomas y todo. Y estaban los cambistas, que dice la palabra del Señor. Eran aquellos que eran encargados de cambiar a los fieles, aquellas personas que llegaban al sacrificio, la moneda judía, que admitían y permitían en el templo a cambio de la moneda extranjera. También los campistas eran los encargados, mire muy bien, eran los encargados de recibir diezmos, ofrendas. Entonces estaban revolviendo lo santo con lo inmundo, estaban revolviendo todo, y eso no era así. Y los que vendían palomas, les dijo Jesús: quitad esto. ¿Sabe por qué Jesús les dijo eso? Porque había como cajones o estantes donde tenían las palomas, digamos, exhibiendo a aquellas personas que querían comprar. Quiero que hoy, dado este pequeño estudio, usted y yo reflexionemos hoy en esta palabra. Jesús les dijo a ellos: quitad esto. La pregunta es: ¿qué tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Qué tenemos que quitar de nuestra vida nosotros? Recuerde, usted y yo somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. ¿Y qué debemos de quitar de nuestra vida? ¿Qué debemos de quitar que realmente no le agrada a Dios? ¿Sabe algo? Podemos ver en las iglesias, en los altares de Dios, que muchas veces suben personas que andan y han cometido un error, un pecado, y no son tan sinceros como lo dijo Salomón, de confesar su pecado y alcanzar misericordia, sino que lo encubren, lo tapan. Y muchas veces estamos ensuciando el lugar santísimo de Dios, estamos profanando, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y muchas veces creemos que estamos bien y que no hemos cometido ningún error, así como estaban estas personas en el templo de Dios. Pero llega Jesús y saca todo afuera. Se molestó tanto. Y hoy, ¿cómo es el castigo de Dios? Cuando nos vienen situaciones difíciles a nuestra vida y a veces nosotros no entendemos, pero es porque hemos profanado el lugar santo de Dios. ¿Qué tienes que quitar de tu vida? Pregúntate hoy. ¿O qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que cuidar, mi querido hermano? Tenemos que cuidar la salvación. Esto fue lo que les pasó a ellos. ¿Qué habían llegado a hacer con la casa de Dios? Y hoy en día podemos decir o vivir un evangelio muy acomodado, vivir un evangelio muy tranquilo. Pero la palabra del Señor nos enseña, como dijo Mateo. Mateo dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa será casa de oración, será llamada, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. A veces nos convertimos en ladrones en la actualidad cuando le robamos a Dios tiempo, cuando no obedecemos a Dios,
le estamos robando a Dios, le estamos quitando a Dios. Y estamos descuidando esta casa, que es casa para que usted y yo le adoremos a Dios. No hagan de lo que mi Padre les ha dado un lugar de profanación. Eso les quiso decir Jesús. ¿Quién mora en tu vida, en tu corazón? El Espíritu Santo, Jesús. Entonces, dado a lo que hemos meditado en esta hora, reflexiona en estas 3 preguntas. ¿Qué tienes que quitar de tu vida? ¿Qué tienes que cuidar? ¿Y qué tienes que estar, mi querido hermano, cuidando? Y esta pregunta: no haga de lo que mi Padre les ha dado un lugar de profanación. 3 cosas para que hoy meditemos y reflexionemos. Cuida la casa de Dios, porque la casa de Dios es un lugar donde tú tienes que levantar una adoración hacia Dios. Por esa razón, Jesús expulsó a todos del templo, porque habían llegado a ensuciar la casa de Dios, se habían minado con avaricia en su corazón, y a eso Dios no le gustó, no le agradó. Por eso, mi querido hermano, cuida el templo de Dios, cuida la casa de Dios, porque es el cual donde tú tienes que levantar tus manos santas a Dios, el cual tú tienes que levantar tu corazón santo a Dios, porque recuerda, todo es de Dios, todo le depende de Dios y todo es para Dios, y todo tiene que ser santo y 3 veces santo. Que el Señor te bendiga en gran manera y que derrame muchas bendiciones sobre tu vida, y dile a Dios que te ayude a velar y a cuidar de su casa, que te ayude a que tú puedas cuidar la casa de Dios y que no permitas que nadie venga a profanarla, que alguien venga y te ensucie con mentiras como lo hace el enemigo. Que el Señor te bendiga y derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Bendiciones.